En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del cuarto domingo de Adviento. La primera lectura está tomada del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Completo. Aquí, con el favor de Dios, voy a leer el versículo 4 completo. En el leccionario no está completo. Solo está la primera parte, pero aquí pues lo leeré completo, si Dios quiere. Pero tú, Belén, Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Por eso, Él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Él mismo será la paz. Asiria, si viniere a nuestra tierra y hollare nuestros palacios, nosotros le suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Bendito sea Dios. Pues aquí, en esta profecía del profeta Miqueas, habla de Mesías, habla del Hijo de David, habla de Jesucristo nuestro Señor, del Hijo de Dios hecho carne. Y nos da mucha información. Lo primero que nos dice es que Mesías, el esperado, el que fue anunciado desde el libro del Génesis, después de la caída de Eva, que el Señor le dice a la serpiente, al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, y ella te aplastará la cabeza, que puede referirse tanto a ella, la mujer, como a ella, la descendencia de la mujer, puesto que ambas le aplastan la cabeza. Una, la descendencia, por ser el Salvador, y la otra, la Santísima Virgen María, por haber respondido a la gracia perfectamente y haberse dejado santificar. No que fue pecadora y luego santificada, pues ella jamás fue pecadora, fue concebida sin pecado original. Mas todas las gracias que vinieron después, ella siguió aceptándolas y siguió creciendo en gracia. Pues el esperado desde el principio, aquel y o aquella que iban a aplastar la cabeza de la serpiente, aquí el profeta Miqueas nos anuncia, nos da
más información de aquel que vendrá, de aquella que vendrá. Están unidos, porque aquí mismo menciona tanto al que va a regir, Jesucristo, como a su Santísima Madre. Dice, entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Los dos están mencionados en Génesis, los dos están mencionados aquí en el profeta Miqueas, y los dos estaban presentes en el momento de nuestra redención. Nuestro Redentor y junto a la cruz, nuestra corredentora. Desde un principio está claro que serán los dos, cada uno en su lugar, Jesucristo como Dios verdadero y la Santísima Virgen como la creación más perfectísima, pero los dos. Así como el primer matrimonio, la primera unión de Adán y Eva, donde Eva, por un lado, era hija de Abraham, porque Eva era hija de Adán. Dice la palabra que Eva fue tomada de Adán. Eva vino de Adán. Pero al mismo tiempo, entre los dos juntos le dieron vida a la humanidad. El nuevo Adán es hijo de la nueva Eva y al mismo tiempo juntos le dan vida al nuevo pueblo de Dios, a los redimidos, a la iglesia. Por eso allí donde nació la iglesia, en la cruz, del corazón de Jesucristo, donde brotó agua y sangre, pues ahí estuvieron los dos. Así como Adán y Eva estuvieron al principio de nuestra muerte, que fue muerte, pero al mismo tiempo fue nuestro comienzo, porque fue de ellos que vino toda la humanidad. Pues así el nuevo Adán y la nueva Eva estuvieron juntos, no ya en la muerte nuestra, sino en la muerte del Hijo de Dios que murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. Pero tú, Belén, Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel, el rey de Israel, el verdadero rey de Israel. En aquel momento, cuando nació Jesús, el que estaba tenido por rey de los judíos era Herodes, que ni era rey ni era judío. Pero fuerzas malignas externas, fuerzas que no eran de la iglesia hebrea, los romanos, pusieron a Herodes allí. Como hoy en día, fuerzas que no son cristianas, los masones, pusieron a Bergoglio allí, que ni es cristiano, ni es el vicario de Cristo. Pues lo mismo que pasó al final del tiempo de los hebreos, está pasando ahora al final del tiempo de los gentiles. Porque recordemos que las profecías pueden tener, y de hecho muchas tienen, más de una aplicación correctas. No es que una sea correcta y la otra no, es que se aplica aquí y se aplica más allá. Por eso, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel, el verdadero rey. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Y esto tiene más de un significado. Por un lado, Jesús, nuestro Señor, hijo de José, el verdadero heredero al trono de Israel, cuando nació Jesucristo nuestro Señor, el verdadero descendiente de David, con
con derecho al trono era San José. Por eso Jesús, en la genealogía que nos da el Evangelio de San Mateo, de las 14 generaciones de Abraham a David, de David, el rey David, el ungido, a la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia al Mesías, pues la conexión fue de San José. San José, el esposo de la Virgen, de la cual nació el Mesías. Pues San José, que era el verdadero heredero al trono, pues estaba haciendo algo aparentemente no relacionado con el trono, pues él era carpintero. Ese fue su trabajo, pero era el verdadero heredero al trono. Y Jesús, pues por medio de él, según la ley, pues también heredero al trono, el verdadero rey. Sus orígenes son muy antiguos, pues humanamente hablando, nuestro Señor desciende de David, desciende de Abraham, y Abraham, si vemos en el libro de Génesis, desciende de Set. De los 3 hijos de Adán y Eva que se nos menciona, tuvieron muchos hijos e hijas, nos dice el Génesis, pero por nombre se nos menciona a Abel, Caín y Set. Pues descendiente de Set es Abraham. Y de Abraham, pues más adelante vino el rey David, San José, más adelante. Así que humanamente hablando, dice aquí, sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Pues sí, porque el Mesías está anunciado desde el libro del Génesis. Pero con Jesucristo nuestro Señor es más aún, porque el origen está no solo en el primer hombre, pero desde antes. Porque cuando Dios creó al mundo, lo creó para Cristo. Por Cristo y para Cristo incluso antes de la encarnación. Así que no solamente los orígenes de nuestro Señor son antiguos humanamente hablando, pero son antiguos y de días remotos porque se remontan hasta antes de la historia. Por Jesús, por el Hijo de Dios, Dios creó el mundo. Lo creó para Él y por Él. Nos creó para que le conociéramos y fuésemos uno con Él, con el Hijo de Dios. Así que esto de que sus orígenes son muy antiguos, de días remotos, pues tiene mucho significado. Por eso Él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Aquí cuando dice Él, entiendo que está hablando de Dios Padre. Porque por eso Él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Está hablando de el castigo, el sufrimiento por el que pasará el pueblo de Dios. Estarán sufriendo en espera, sometidos por fuerzas extranjeras, humanamente hablando por el Imperio Romano, espiritualmente hablando por el diablo. El diablo gobernaba, como quien dice, porque pues sí estaba la ley que era capaz de santificar a los que la siguieran, pero no tenían fuerzas para hacerlo, no tenían la gracia para hacerlo. La ley nos vino por Moisés, pero la gracia nos vino por Jesucristo, y con la gracia de Dios se cumple la ley, los 10 mandamientos. Por eso Él los entregará, es decir, a aquel que les hará daño, al que los hará sufrir, al diablo, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha
de dar a luz. Cuando la Inmaculada Concepción ocurre, cuando la Santísima Virgen es concebida sin pecado original, ahí ya comienza el principio de la nueva creación. Donde esta creación vieja, que le ha sido dada al diablo, ¿cómo sabemos eso? Porque el diablo mismo se lo dijo a nuestro Señor en las tentaciones. Todo esto me ha sido dado y se lo doy a quien quiero, le dijo el tentador a nuestro Señor. Y te lo daré si me adoras. Esa fue una de las tentaciones. Así que el padre de la mentira fue obligado a decir verdad cuando dijo, todo esto me ha sido dado. Como dice aquí, por eso él los entregará al diablo hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Porque cuando vino nuestro Señor, Él vino a rescatarnos, a redimirnos, a quitarnos de las garras del diablo que nos tenía agarrados. Pero incluso los bebés concebidos están agarrados por el diablo porque somos concebidos en pecado. Somos concebidos con el pecado original. Somos concebidos enemigos de Dios. Pero eso no es para siempre, porque dice aquí, por eso Él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. El Señor ya nació, el Señor ya estableció su reino, y desde ese momento hasta acá, que estamos en los últimos tiempos, lo que estamos ahora más bien es el final de los últimos tiempos, pero los últimos tiempos, la plenitud de los tiempos ha comenzado desde la encarnación. Y aquellos que respondemos a la gracia de Dios por el bautismo, pues ya no le pertenecemos al diablo. Por eso las promesas bautismales que dicen, renuncio a Satanás y a todas sus pompas y sus obras, y me uno a ti, Jesucristo, para siempre. Son las promesas bautismales. Porque ya desde que la que iba a dar a luz dio a luz, la prometida, la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente, junto con su descendencia le aplastaría la cabeza a la serpiente, pues desde ese momento la serpiente perdió el poder. Y tenemos la oportunidad, la gracia de ser arrancados del diablo y de pertenecerle a Jesucristo, de ser esclavos de Él, de ser esclavos del Señor, como la misma Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, después que la que iba a dar a luz dio a luz, entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. ¿Hermanos de quién? De Mesías. Porque Jesucristo, según la carne, es hijo de Adán. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de San Lucas, porque tenemos dos genealogías, la que nos da el Evangelio de San Mateo, que comienza con Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, la genealogía que nos da el evangelista San Lucas comienza desde nuestro Señor Jesucristo hacia arriba y llega hasta Adán. Y dice, después que dice, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Pues así, en la genealogía de San Lucas se afirma que nuestro Señor Jesucristo, según la carne, es hijo de Adán. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo es hijo de Adán, es hermano de todos los hijos de Adán. Dice aquí, entonces el resto de sus hermanos, la humanidad hebrea, la humanidad gentil,
ambos. El resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Toda bondad que ha existido en la historia, en cualquier ser humano, es una bondad que está ahí no por nuestra naturaleza caída, incapaz de producir bondad, sino por los méritos de Jesucristo. Toda bondad que existe y que ha existido en cualquier ser humano proviene de Jesucristo, sin el cual nadie es bueno. Porque la santidad, la gracia, viene de Jesucristo. Y el ser humano es incapaz de hacer nada bueno a no ser que sea por la gracia. Y la gracia viene por Jesucristo, así que toda bondad que ha habido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hoy en día, es bondad que viene de Jesucristo, fuente de toda santidad, como enseña la Iglesia. De manera que estos hermanos de Mesías, hebreos, los que nacieron en el pueblo hebreo, gentiles, los que nacieron fuera del pueblo hebreo, después de la encarnación van a ser todos llamados y estar junto, como dice aquí. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Como dice el Evangelio de San Juan, la salvación viene de los judíos. ¿Cómo nos salva el Señor? Metiéndonos en su pueblo. Pero ¿cuál es el pueblo del Señor? Los miembros de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. El Israel de Dios que llama el apóstol. La iglesia católica es el verdadero Israel de Dios. Y a tanto después de la encarnación, tanto hebreos como gentiles están llamados a venir al Israel de Dios, hijos de Israel, los verdaderos hijos del verdadero Israel, la Iglesia Católica, para entonces poder gozar de la salvación, de la redención, de la vida, de la gracia que nos compró Jesucristo y que nos da Jesucristo con los sacramentos. Él estará firme, apacentará con la fuerza del Señor. Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Él apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. El nombre de Dios, el nombre que el sacerdote, el sumo sacerdote pronunciaba una vez al año dentro del santuario, por reverencia a Dios, ese nombre que lo llevaba el Hijo de Dios hecho hombre, lo llevaba en su naturaleza, pues es Dios. Pero él adquirió un nombre humano, Dios hecho hombre, el nombre humano de Dios hecho hombre es Jesús. De manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos, sus hermanos, la humanidad que acepte a Jesucristo, podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Aquí vemos los dos sentidos de la profecía, las dos aplicaciones. Primero, en la primera venida de Mesías se puede descansar, se puede reposar. Reposar, pues, ser apacentado, porque la iglesia fue fundada hace 2000 años. Y en esa iglesia recibimos los sacramentos, todo lo que necesitamos para ser santos como nuestro Padre Celestial es santo.
Jesucristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y podemos serlo con lo que nos da la Iglesia, con los medios de santificación que tenemos en la Iglesia, los sacramentos, la confesión, la Sagrada Eucaristía. Primero que todo, el bautismo, pues es el primer sacramento que abre las puertas a los demás sacramentos. Apacentará con la fuerza del Señor y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. La iglesia, que originalmente en el Antiguo Testamento era iglesia hebrea, pues ahora es la iglesia en todas partes, que en griego es la iglesia católica, la iglesia en todas partes. No solamente en el pueblo hebreo, en Israel, sino en todos, como dice aquí, hasta los confines de la tierra. En esta iglesia santa, católica, en todas partes. En esta única iglesia fundada por Jesucristo, ahí los que acepten, los que vengan, podemos reposar, porque tenemos el pastor, el buen pastor, apacentándonos. Él mismo será la paz. Jesucristo es nuestra paz, el príncipe de paz. Asiria, y esta yo creo que es la parte que no está en el leccionario, pero que es parte del versículo 4, dice, Asiria, si viniere a nuestra tierra y hollare nuestros palacios, nosotros le suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Qué manera tan maravillosa de relacionarse con su enemigo, hacerlo amigo, amar a nuestros enemigos, como dijo el Señor. Dice aquí, Asiria, si viniere a nuestra tierra, si aquellos que no son de los nuestros vienen aquí a hacernos daño, dice, si Asiria, si viniere a nuestra tierra y hollare nuestros palacios, venga a destruir, a hacernos daño, ¿qué van a hacer? ¿Van a pelear? ¿Van a matarlos? No, dice, nosotros les suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Vienen acá a atacarnos, pues vamos a convertirlos. Vamos a predicarles el evangelio, vamos a hacerlos como nosotros. ¿Qué pasó en la iglesia? La iglesia primitiva comenzó escondida del Imperio Romano hasta que finalmente, en el año 300 y tal, el emperador le dio la libertad a la iglesia, pudo salir de las catacumbas, pudo predicar, predicó en el Imperio Romano se hizo católico, y después de un tiempo el Imperio Romano cayó y vinieron las tribus bárbaras a invadir lo que fue el Imperio Romano, vinieron a hollar nuestros palacios, aquel imperio que llegó a ser cristiano, pero que también fue destruido humanamente hablando, y los bárbaros vinieron a atacar. ¿Qué hizo la iglesia? Peleó contra los bárbaros. Le suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Le predicaron y esas tribus bárbaras se convirtieron y fue el nacimiento de la Europa cristiana. La primera de las hijas fue Francia. Y después todas estas monarquías. Les suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Europa se convirtió en un grupo de reinos cristianos. Es así como se trata a los enemigos. Se les convierte a Cristo. Predicho en esta profecía del profeta Miqueas, vivido por la Santa Iglesia Católica en su historia. Y hoy en día, tú y yo,
asumiendo que eres cristiano también, estamos llamados a hacer lo mismo. Que nos persiguen, que se burlan de nosotros, que nos atacan, que nos hacen la vida de cuadritos. ¿Qué hay que hacer? ¿Pelear con ellos? No, convertirlos. Lo que ha hecho nuestra Santa Madre Iglesia, lo que está predicho aquí en la profecía del profeta Miqueas. Ya llevo media hora y quedan 3 lecturas, así que voy a seguir. Salmo 79, o, depende de la versión, Salmo 80. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Pues bendito sea Dios, aquí el salmista está primero reconociendo que pertenece al pueblo de Dios, reconociendo que Dios es fiel, reconociendo que el pueblo en ese momento las estaba pasando muy mal, pero que Dios seguía siendo fiel como ahora, y pidiendo la salvación al único que puede salvarlos, a Dios. Reconociendo que es el que está rodeado de querubines, Padre nuestro que estás en el cielo. Que Él es el que pelea por nosotros. No tú ni yo tenemos que ir a pelear. Sí tenemos enemigos contra los que tenemos que pelear. El diablo, el mundo y la carne son los enemigos que tenemos que pelear. Pero no con las armas de este mundo. Porque es Él el que pelea nuestras guerras. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Mira la iglesia cómo está. Cada día uno ve en las noticias que la misa con el rito maya, rito satánico dentro de la liturgia frente al Santísimo. Bendiciendo el pecado. Diciendo que sí, te estás viviendo en adulterio, pero puedes recibir la comunión. Cuando San Pablo dijo que el que recibe el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. La viña del Señor está hecha a pedazos por los pecados nuestros, por los pecados de los que han venido a hacerle agujeros a nuestros palacios. ¿Qué hay que hacer? Pedir por ellos. Tú y yo estar en la gracia de Dios, perseverar, pedirle al Señor que nos salve, que venga a reparar su viña, que venga a reparar la iglesia, y lo va a hacer, como profetizó el Papa Benedicto XVI. La iglesia será pequeña, pero muy fiel, grupitos de fieles a través del mundo, preparándose para recibir a Mesías. Estamos ahí. Un grupitos fieles de católicos en todo el mundo que a pesar de las loqueras, abusos y cosas diabólicas que están saliendo de Roma hoy en día, grupitos que quieren serle fiel al Evangelio, al catecismo de la Iglesia Católica, al magisterio bimilenario de la Santa Iglesia Católica, a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio incambiable, a pesar de las loqueras y abusos que vienen. Estamos preparándonos
para recibir al novio, al dueño nuestro, a nuestro pastor. Y le pedimos eso: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos, que es lo mismo que decir: ven, Señor Jesús. Hebreos, la segunda lectura. Carta de San Pablo, porque sí, fue San Pablo, a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije: aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Después de haber dicho antes: no quisiste, ni te agradaron sacrificios y ofrendas, ni holocaustos y víctimas expiatorias por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, añade luego: aquí vengo para hacer tu voluntad. Deroga lo primero para instaurar lo segundo. Y por esa voluntad somos santificados de una vez para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Bendito sea Dios. Todos los sacrificios de la antigua alianza, o debo decir antiguas alianzas, porque el Señor hizo alianza con Abraham, la renovó con Josué, con David, con Moisés, David. Todos esos sacrificios que tenían su valor, tenían el valor de los sacrificios del Antiguo Testamento, no residía en sí mismos, porque como dice la carta a los Hebreos, la sangre de los cabros, de los animales, no puede borrar el pecado. El valor salvífico y real, porque está en la palabra de Dios, que tenían esos sacrificios de la antigua alianza, no residía en ellos. Bueno, voy a sacrificar este cordero y por la sangre de este cordero me son perdonados los pecados. Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Pues no, porque ninguna sangre de ningún animal puede perdonar los pecados. ¿Y por qué sí? Porque el que hacía eso estaba obedeciendo a Dios. Y ahí está el verdadero sacrificio. Ahí está el verdadero valor de los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice aquí: no quisiste ni te agradaron sacrificios y ofrendas, ni holocaustos y víctimas expiatorias por el pecado. Cosas que se ofrecen según la ley, no. Y por eso añade luego: aquí vengo para hacer tu voluntad. Dos cosas. Los sacrificios, si decimos que esos sacrificios no produjeron fruto, decimos que la Escritura miente, porque la Escritura es clara que con esos sacrificios se perdonaban los pecados. Pero no porque el poder estaba en los sacrificios mismos, sino en la obediencia. Aquel sacerdote levita que, obediente a Dios, mataba el cabrito, el corderito, el sacrificio para expiación de los pecados, y dice la palabra que entonces estaban purificados y limpios. No era por la sangre del cordero, de ese animal de 4 patas, era por la obediencia del sacerdote. Es hacer la voluntad de Dios. Aquí nos dice que es lo mismo. Dice: ni quisiste ni te agradaron sacrificios, ofrendas y holocausto y víctimas expiatorias por el pecado, porque en ellos mismos no tienen ningún valor. El valor está en hacer la voluntad de Dios. Aquí vengo para hacer tu voluntad. El valor de los sacrificios del Antiguo Testamento residía
en la humildad y obediencia del que los realizaba. Aquel que hacía esos sacrificios por obediencia a Dios, le era agradable a Dios, porque estaba obedeciendo a Dios. ¿Tenían valor los sacrificios de la antigua alianza? Sí. ¿Residían en ellos mismos? No. Residían en la obediencia del que los realizaba. Ahora, en la nueva alianza, esas dos cosas se unen y tenemos un sacrificio verdadero de un cordero verdadero, el Cordero de Dios, y no solo un sacrificio verdadero capaz de producir santificación, pero así como el antiguo, la santificación residía en hacer la voluntad de Dios, en este nuevo sacrificio de la nueva alianza también reside en hacer la voluntad de Dios, pero ya no por un mero hombre, sino por Dios hecho hombre. Por eso al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Dice Jesús, sacrificios de la antigua alianza de animales no quisiste. Aceptaba la voluntad del que sacrificaba, pero aquí se une el sacrificio perfecto de la víctima perfecta con un seguimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y eso se da en Jesucristo. Por eso, el sacrificio vivo y eterno, pero qué maravilla, el sacrificio vivo, porque todos los sacrificios, después que sacrifican a quien sea o a lo que sea, ese sacrificio está muerto. Porque el sacrificio consiste en matar a la víctima. Solamente en la Sagrada Eucaristía está el sacrificio vivo y eterno. El sacrificio perfectísimo, o como lo pone aquí, por esa voluntad sí, el sacrificio de Jesucristo, pero es porque Él entregó su voluntad e hizo lo que quería el Padre. Por esa voluntad somos santificados de una vez para siempre mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí está la salvación. El verdadero sacrificio vivo y eterno, puro y eterno, perfectísimo y eterno. Eterno porque incluso aquellos del Antiguo Testamento que ofrecían los cabritos que no pueden salvar a nadie, pero recibían gracia porque hacían la voluntad de Dios, esa gracia que ellos recibieron vino de Jesucristo, aunque cronológicamente no había pasado, porque ellos nacieron antes de la encarnación. Pero como el sacrificio de Cristo es eterno, no está limitado a tiempo y lugar. De manera que si Noé halló gracia a los ojos de Dios, fue por Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo es eterno y abarca a todos, los que vinieron después y los que habían venido antes de ese sacrificio, pueden recibir la gracia de Dios si la aceptan, porque es un sacrificio vivo, puro y eterno. Por esa voluntad, la de Jesucristo, que vino a ser la voluntad del Padre, a ofrecerse en holocausto por nosotros, por esa voluntad somos santificados. No como decía Martín Lutero, no, pues seguimos siendo sucios y feos y malos y el Señor cubre y básicamente el Señor no ve nuestros pecados, pero seguimos siendo pecadores. Pues eso más bien parece el fruto de la sangre de los cabritos, pero no el fruto de la sangre de Cristo, porque el fruto de la sangre de Cristo no solo tapa lo feo, limpia lo sucio. La sangre de Cristo no solo dice que
pues los veo como santos. No, la sangre de Cristo nos hace santos, nos santifica. Por esa voluntad, la de Cristo, somos santificados de una vez para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso ese sacrificio único, no hay que repetirlo, no puede repetirse. Pero ¿no repiten eso en la misa? No. En la misa no se repite. En la misa se hace presente el único sacrificio vivo y eterno que ocurrió una vez y está eternamente presente en el cielo. Cuando uno lee el Apocalipsis, nos dice que está el Cordero degollado en el cielo, porque su sacrificio está eternamente frente al Padre. No es que, pues vamos a celebrar la misa para matar a Jesús otra vez. No. Vamos a celebrar la misa para que ese único sacrificio vivo y eterno se haga presente en el altar. Para tú y yo poder participar el sacrificio de comunión que está enseñado desde el Antiguo Testamento y completado en el Nuevo Testamento, donde esa comunión se hace de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Dice, tú eres, le dice el Espíritu Santo a Jesús, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿Y qué ofreció Melquisedec? Pan y vino. El sacerdocio de Cristo, víctima y sacerdote y altar, se hace presente para nosotros bajo la apariencia de pan y de vino. Comienza con el pan y el vino y se ofrece el pan y el vino, pero después de la consagración, cuando ocurre la transubstanciación, ya el pan, aunque parece pan, no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino, aunque parece vino, ya no es vino, es la sangre de Cristo. Y eso ocurrió una vez. Y en cada misa, ¿qué es lo que pasa? Que esa una vez se hace presente aquí y ahora para que podamos comulgar, para que podamos participar de ese único sacrificio vivo y eterno. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta, dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Adonai a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, y bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirán las cosas que le han dicho de parte del Señor. Bendito sea Dios. Lo que comenzó aquí en la primera lectura, haciendo referencia a lo que Dios hará cuando dé a luz la que iba a dar a luz, la encarnación, pues aquí lo vemos ocurriendo en tiempo real. La Santísima Virgen, anunciada desde Génesis, que ella y su descendencia le aplastarían la cabeza al diablo, que está aquí. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La misma conexión que en Génesis nos dice el Espíritu Santo, y ella te aplastará la cabeza, y su descendencia te aplastará la cabeza. Pues aquí la tenemos a ella y a su descendencia, lista para aplastarle la cabeza al diablo.
que lo hizo desde el instante de su concepción, porque la Virgen María siempre ha respondido a la gracia de Dios de la manera más perfectísima. Por eso no solo fue concebida sin pecado, pero la gracia fue añadida y crecida y aumentada cada vez que el Señor le daba gracias y ella respondía perfectamente a esa gracia. Y la Santísima Virgen María, que en ese momento tenía dentro de sí el cuerpo de Cristo, está presente en cada Eucaristía, porque en cada Eucaristía está, ¿qué? El cuerpo de Cristo, y no tenemos cuerpo de Cristo sin la Virgen María. De manera que la Santísima Virgen María está muy presente en cada Eucaristía. Si han tenido la oportunidad de ir a la liturgia divina de los católicos de Oriente, ya sean los ucranianos católicos o cualquier católico del este, incluso nuestros hermanos ortodoxos que tienen verdaderos sacramentos, notarán que durante la plegaria eucarística y alrededor del momento de la transustanciación, le dedican un cántico a la Santísima Virgen María. Todo va dirigido hacia la ofrenda, las palabras de consagración, ¡bum! Y de momento un canto a la Santísima Virgen María. Cuando yo primero lo oí dije, pero yo estaba tratando de concentrarme en la presencia real de nuestro Señor. Tonto yo que no me había dado cuenta de que, pero ¿cómo puedo tener la presencia del cuerpo de Cristo sin la Santísima Virgen María, que le dio su cuerpo? Tú y yo somos hijos de Dios, asumiendo que estés bautizado. ¿Cómo es eso posible? Porque somos engendrados constantemente por Dios. Dios tiene un único Hijo, su unigénito Jesucristo. Pero desde toda la eternidad lo que Él hace en la Santísima Trinidad es generar a su Hijo. Eso es lo que hace el Padre en la Santísima Trinidad. El Padre engendra al Hijo. Si el Padre dejara de engendrar al Hijo, no hubiese Hijo. El Hijo sigue siendo Hijo porque el Padre sigue engendrando al Hijo constantemente. Pues cuando ese Hijo de Dios se hizo Hijo de la Virgen María, ella adquirió la persona del Padre. ¿Pero qué es esto? En el bautismo, dice San Pablo, con el bautismo, los que hemos sido bautizados en Cristo hemos puesto la persona de Cristo. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad tiene dos misiones en la Santísima Trinidad. Si esto es griego para ustedes, pido perdón y les ruego que vean la serie que tengo, Catequesis para Adultos, donde en muchos episodios se cubre todo esto. La Santísima Trinidad, cuáles son las misiones en la Santísima Trinidad, qué es lo que hace cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, porque si me pongo ahora a explicarlo, no termino. Pero sí, los invito, vayan al canal y vean esa serie completa cuando tengan tiempo. Pero con el bautismo recibimos el carácter, recibimos la persona de Cristo con el bautismo. De manera que lo que Cristo es, nosotros somos. Y con el bautismo somos hijos de Dios tanto en cuanto que somos generados por el Padre. Somos engendrados por el Padre. Eso hace el bautismo. Nos hace hijos de Dios porque el Hijo de Dios viene a nosotros de una manera imborrable, indeleble, para siempre. El bautismo imprime carácter. Y ese carácter es la comunicación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en cuanto ser engendrado por el Padre. Pero el Hijo, aparte de ser engendrado por el Padre, tiene otra acción en la Santísima Trinidad.
con el Hijo, en unión con el Padre, expiran el Espíritu Santo. Y eso lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Cuando llegamos, nos dice el lenguaje de la Iglesia que nos hacemos adultos en la fe. ¿Por qué? Porque el Hijo, que tiene dos funciones en la Santísima Trinidad, la primera es ser engendrado por el Padre, con el sacramento del bautismo. La segunda es que en unión con el Padre expira el Espíritu Santo. Por eso con la confirmación recibimos el Espíritu Santo, tanto en cuanto que nosotros mismos, como hijos de Dios, y en unión con el Padre, expiramos el Espíritu Santo. Recibimos la comunicación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero qué estás diciendo? Dice el Señor en el Evangelio según San Juan, porque se convertirá en agua viva dentro de nosotros que salte a la vida eterna. El Espíritu Santo mora en nosotros porque al ser hijos de Dios completos con el sacramento de la confirmación, se nos comunica la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque comencé hablando de la Santísima Virgen, que todos los cristianos tenemos al Hijo de Dios comunicado, somos hijos de Dios. Muchos cristianos que han recibido el sacramento de la confirmación tienen la tercera persona, el Espíritu Santo, pero solamente la Virgen María le fue comunicado el ser como el Padre, la persona del Padre, porque el Padre es el que engendra al Hijo. Y la Santísima Virgen María es la única criatura que también engendra el Hijo, porque ella es verdadera Madre de Dios, verdadera Madre del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que Jesucristo, siempre, mientras Jesucristo sea Jesucristo, que lo va a ser para toda la eternidad, va a tener a Dios como Padre engendrándolo constantemente y a la Santísima Virgen como Madre engendrándolo constantemente. Porque date cuenta, el efecto del sacramento no se acaba. Yo fui bautizado hace un número de años. Cuando era niño fui bautizado. Desde entonces fui engendrado hijo de Dios. Pero Dios no ha dejado de engendrarme constantemente, porque eso es lo que hace el Padre en la Santísima Trinidad, constantemente engendra al Hijo. Y si yo me he hecho hijo por el bautismo, pues constantemente me engendra. Igual, cuando la Santísima Virgen se hizo Madre de Jesús, lo engendró en cuanto a que recibió la persona del Padre, así como nosotros recibimos la persona del Hijo en el bautismo, la persona del Espíritu Santo en la confirmación, la Santísima Virgen recibió la persona del Padre para engendrar al Hijo, sin parar. Por eso que donde quiera que Jesús sea Hijo, la Virgen María es Madre. En la Sagrada Eucaristía, y así se explica por qué en las liturgias hay un himno a la Santísima Virgen alrededor de la consagración, porque ese cuerpo divino de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, existe porque el Padre engendra al Hijo y porque la Madre engendra al Hijo. La presencia de la Santísima Virgen en la Eucaristía está escondida, pero es muy real. Por eso las liturgias, muchas liturgias, le cantan a la Santísima Virgen en el tiempo de la consagración. Bueno, que ya ahora sí, hoy sí he llegado a una hora, pero bueno, que tengan una muy feliz Navidad, que tengamos una verdadera devoción a la Inmaculada Concepción, a la Madre de Dios y nuestra, a la hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y que seamos uno con nuestro esposo, con Jesús, que es Dios hecho hombre, que se hizo hombre para unirse a su esposa, la Iglesia, que somos nosotros.
donde nos da su cuerpo y nos hacemos uno con Él. Y pedirle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.